Muy buenos días. Habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Continuando en el estudio del libro de Santiago, vamos a ver el tema El poder de la oración. Y vamos a leer en Santiago capítulo 5, versículos 13 al 20. Dice la Palabra de Dios: ¿Hay alguien entre ustedes que está afligido? Que ore a Dios. ¿Alguno de ustedes está de buen humor? Que cante alabanzas. ¿Hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras, pero oró con fervor para que no lloviera, y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar, y el cielo dejó caer su lluvia, y la tierra dio sus frutos. Hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad, y otro le hace volver a ella, sepan que el que haga volver al pecador de su mal camino, lo salvará de la muerte, y cubrirá una gran multitud de pecados. Palabra de Dios, Santiago 5, 13 al 20. Santiago escribe a los creyentes judíos que se habían huido de Jerusalén y la Palestina por causa de la persecución. Recordando lo que dice Santiago al principio de su carta, capítulo 1, versículo 1, dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión fueron esparcidos por todos los países del mundo conocido en aquel entonces. Y él dice: saludos, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y luego en versículo 12 él dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. En Hechos capítulo 8, versículos 1 al 4, habla de este momento en la historia, cuando la iglesia estaba siendo perseguida. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Entonces Saulo, que llegó a ser el apóstol Pablo, Saulo asolaba a la iglesia. Él perseguía a la iglesia antes de su conversión a Cristo. Entrando de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra. De nuevo menciona la iglesia esparcida, dispersada a muchos países, y llevaban las noticias del evangelio en su dispersión. Santiago está escribiendo a estos creyentes, mayormente judíos, que están dispersados en otros lados. La cultura pagana y religiosa perseguía a la iglesia de Jesucristo. Hombres y mujeres fueron encarcelados y muertos. Otros se escaparon y huyeron de Palestina para buscar refugio en otros países. Entonces Santiago hace la pregunta en versículo 13: ¿hay alguien entre ustedes que está afligido? Que ore a Dios. ¿Hay alguien que está sufriendo la persecución, la falta de comida, ropa y casa? Pues ore a Dios. El tema de esta sección en esta carta de Santiago, Santiago 5:13, habla del poder de la oración. Pablo dice que debemos orar sin cesar. Jesús dijo que los hombres siempre deben de orar y no desmayar. Entonces veamos 3 puntos acerca de la importancia del poder de la oración. Primero, debemos orar para obtener consolación, fortaleza, consuelo.
Dice versículo 13 de nuevo, ¿hay alguien entre ustedes que esté afligido? Que ore a Dios. ¿Alguno de ustedes está de buen humor, o sea, alegre? Pues cante alabanzas. Segundo de Corintios 1:3 añade a este mandato de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Vea, nuestra consolación viene de Dios, quien nos consuela. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. La consolación que Dios nos da siempre es más grande que la aflicción del mundo inconverso contra el cristiano. Acuérdese de eso. La consolación de Dios es más grande que cualquier aflicción que sufrimos en este mundo. Jesús dijo que el mundo odiaría al Hijo de Dios. Pero no debemos preocuparnos porque Jesús también nos promete que Él ha vencido al mundo. El mundo es controlado por Satanás. El diablo odia la obra de Dios, odia a los hijos de Dios, por eso trae persecución contra ellos. En 2 de Timoteo 3:12, Pablo dijo que todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, vivir vidas dedicadas a Dios, sufrirán persecución. En las bienaventuranzas de Mateo 5, Jesús da esta promesa a los creyentes, a los cristianos perseguidos. Oiga lo que dice, Mateo 5:10. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persiguen y digan toda clase contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Otros han sufrido por la causa de la fe en Dios. Nosotros no somos ni los primeros ni los últimos en sufrir persecución. Muchos otros creyentes que vivieron antes de nosotros han sufrido mucha persecución hasta la muerte. Y hoy día en el mundo hay muchos creyentes sufriendo por su fe en Cristo Jesús. Por tanto, ore a Dios cuando la gente pagana e inconversa le maltratan. Usted recibirá la consolación y la fortaleza de Dios en su vida. Usted podrá continuar con paciencia y perseverancia haciendo la voluntad de Dios en su vida. Y al final, usted recibirá una gran recompensa en la presencia de Dios. 1 de Pedro 5:7 dice así, echen sobre Dios toda su ansiedad, porque Él, Dios, tiene cuidado de nosotros. Y luego Santiago dice, y canten alabanzas a Dios cuando se siente alegre. La alabanza cambiará su perspectiva de la vida. Los problemas no aparecerán tan grandes, las necesidades no serán tan agudas, las montañas de dificultad no serán tan altas cuando cantamos alabanza a Dios. Colosenses 3:16 dice, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesucristo. Debemos orar para obtener consolación. Número 2, debemos orar para obtener restauración. En versículos 14 al 16 dice esta palabra. ¿Hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia, para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de la fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo, de la persona justa, de la persona dedicada a Dios, es muy poderosa y efectiva. Nosotros vivimos en cuerpos dañados por el pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa.
La recibimos de nuestro padre Adán. Y el fin de pecado es muerte. Tarde o temprano, todos vamos a morir. Esta carne no puede heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15:50 confirma esto. Por eso Jesús nos va a resucitar y nos transformará con cuerpos nuevos e inmortales que nunca se enferman, nunca pecan y nunca mueren. Cuerpos nuevos en el día de la resurrección. Ahora, en esta vida, mientras estamos en este tiempo presente, cuando estamos enfermos, podemos hacer dos cosas. Primero, debemos aprovecharnos de toda la ayuda médica que está disponible. Esto es el significado de ungir con aceite. Utilizaban aceite en aquel día para curar las heridas. Debemos utilizar las medicinas disponibles para curar la enfermedad. Pero segundo, podemos llamar a los líderes de la iglesia, los ancianos, los pastores, los diáconos, los líderes de la iglesia, para que vengan y oren por el enfermo. Y si sea la voluntad de Dios, que sea sanada la persona enferma por la mano poderosa de Dios. A veces la enfermedad es por causa del pecado en nuestras vidas. Dios utiliza la enfermedad para disciplinarnos cuando somos desobedientes. Por eso Santiago dice que el enfermo debe confesar su pecado y será perdonado para que sea sanado. Entonces, si el enfermo reconoce que hay un pecado en su vida, una desobediencia, él debe confesarlo a Dios para quitarlo de su vida, para quitar este obstáculo, para que Dios tenga mano libre para sanarlo. Sin embargo, déjeme decir que no toda enfermedad es por causa de pecado. Pablo sufría de una aflicción grande en su propio cuerpo, y él oró 3 veces que Dios le sanara, pero Dios le dijo que no, que la gracia de Dios le daría la fuerza necesaria para sobrevencer esa enfermedad y continuar en la obra de Dios. Y entonces Pablo dijo, pues entonces voy a gloriarme en mi enfermedad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en el poder de Cristo. La clave es esta. Tenemos que orar que la voluntad de Dios sea hecha en toda situación. Si es la voluntad de Dios de sanar, entonces que nos sane. Si no es la voluntad de sanar, entonces que nos dé la fortaleza y consolación para confiar en Él y seguir adelante en la vida cristiana. 1 de Juan 1:9 promete, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de todo pecado. Entonces debemos orar para obtener restauración. Y luego, número 3, debemos orar para obtener bendición. Leyendo de nuevo versículo 16. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Elías, aquel profeta del Antiguo Testamento, era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras, pero oró con fervor para que no lloviera, y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar, y el cielo dejó caer su lluvia, y la tierra dio sus frutos. Notemos que es la oración de la persona justa, la persona que es dedicada a Dios. Su oración es poderosa y efectiva. No es la persona desobediente, la persona rebelde, la persona que anda lejos de Dios que puede obtener la contestación de su oración. No, la persona justa, la persona dedicada a Dios. La persona no es perfecta, pero él tiene el gran deseo de servir a Dios con su vida, y si peca, él lo confiesa al Señor para limpiar su vida de nuevo. Salmo 66:18 lo dice así: si yo guardo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Dios mismo dice en Isaías 59:1, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor.
Son sus pecados los que han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y no los escuchará. Dios dice, el pecado ha creado una barrera entre mi persona y ustedes, pueblo de Israel. Deben de confesar su pecado y así quitará esta barrera. Elías, el profeta, no era un hombre perfecto. Él tenía sus fallas y faltas de fe, pero él amaba a Dios y quería servirle con todo el corazón. Y Dios escuchó la oración de Elías. Primero, no hubo lluvia por 3 años y 6 meses, y después oró otra vez, y Dios permitió que cayera la lluvia para renacer las plantas y los frutos y las cosechas. Santiago 4:2 dice, no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Yo presento muchas peticiones a Dios en oración y yo creo que Dios me contestará. Quizá con sí, si es la voluntad de Dios. Quizá con no, si no es la voluntad de Dios. O podría ser que Dios me conteste con espere, hijo. Yo voy a contestar su oración, pero el tiempo todavía no es correcto. Entonces confíe en mí, me dice el Señor. Sí, no o espere. Dios contestará nuestra oración. La oración no es para torcer el brazo de Dios para que Él haga nuestra voluntad. Más bien la oración es para alinearnos con la voluntad de Dios y así podemos estar contentos y confiados en Él. Cuando usted ora, incluye estas 4 cosas en su oración y usemos la palabra casa, C-A-S-A. Cada letra representa algo importante en la oración. C, confesión de pecado. Confiese su pecado al Señor. Tenga el corazón limpio. A, acción de gracias. Dele gracias a Dios por las muchas bendiciones que Él le ha dado. S, súplica por otros. Presenta sus súplicas, su suplicación, sus peticiones a Dios. Primero por otros y luego por uno mismo. Y luego la otra A, alabanza o adoración a Dios. Alabe a Dios en su oración, adórelo. Puede buscar un salmo allí en el Antiguo Testamento, leer ese salmo y luego orar ese salmo a Dios en alabanza y adoración a Él. La oración es poderosa. Estamos hablando con el Creador del universo. Él es nuestro Padre Celestial. Nosotros somos sus hijos por medio de la fe en Jesucristo. Tenemos la invitación de acercarnos confiadamente al trono de gracia para obtener la ayuda que necesitamos. Aproveche esta gran oportunidad, la oración. Padre, te doy gracias que tú nos das la oportunidad ahora mismo de orar a ti y primero confesar nuestros pecados a ti y pedirle perdón, de darle acción de gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, de presentar nuestras súplicas a ti a favor de otros, pidiendo que tú hagas tu voluntad en las vidas de ellos, y luego podemos adorarle y alabarle en palabra, en nuestra oración, dándole la gloria por todo lo que tú eres. Gracias por la oración, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este estudio le haya ayudado en su vida de oración. Aproveche esta gran oportunidad, esta gran invitación que Dios nos da de acercarnos al trono de gracia y Él puede darle la ayuda que usted necesita. Que Dios le bendiga.